Bueno, la revisión de las especies chilenas acá en Chile, de la literatura, cuántas hay, nos muestra que habrían 5. Por ejemplo, Zielfeld dice que están estas 4 especies, Baldovino muestra estas 4 especies, ¿ya? En 3 de ellos, que está la barrita verde, como ustedes pueden ver, se superponen las especies que ellos consideran válidas acá en el país, mientras que las que están en diferente color son especies que uno las reconoce y otro autor no. Bueno, si nosotros sumamos estos trabajos, dan 5 especies presentes acá en el país. Bueno, Fisacuta fue detectada por primera vez en el trabajo de Uset en el año 2014, ya con muestras acá en Chile de Mataquito, en la 7ª región, y Elqui, en la 4ª región. Aquí están indicadas con estas 2 figuras. En el trabajo de Araya, publicado en el 2015, un año después del trabajo de Uset, que salió publicado este trabajo, reconocen una sola especie de fisa, bajo el género Aitia, invasora, que sería Fisa venústula, pero no reconocen ni Fisacuta ni otras especies potencialmente invasoras del género. Además de que reconocen Fisa venústula, ahora se reconoce Fisa venústula, ellos la trabajaron, Araya la trabajó bajo el género Aitia, la reconoce un sinónimo que sería Fisa nodulosa, una de las especies por décadas reconocida acá en Chile como endémica, la sinonimiza en cierto modo con Fisa venústula, ¿ya? Pero además, como ustedes pueden ver acá, informa que puede ser un registro dudoso esta especie. Entonces no se sabe bien qué especie hay, cuáles son nativas, cuáles son invasoras. Está esa duda, o estaba en cierto modo patente esa duda acá en Chile. De hecho, Valdovinos en el año 2006 se refiere a que los problemas de escasez de muestreo y falta de estudios específicos acá en Chile sobre los moluscos dulceacuícolas, porque la mayor parte o muchos de los datos que existen solamente corresponden a registros de localidad tipo. Pero incluso cuando ocurre eso, por ejemplo en el caso de Fisaquilensis y Fisa rivalis, la localidad tipo se menciona como Chile. Entonces eso ha producido problemas de identificación de especies y de localización de especies. Entonces la pregunta aquí, si estas especies que se han descrito, al menos en la región central que yo estoy estudiando, y en el sur, si las especies que se han descrito o se han reportado acá en Chile corresponden a verdaderas especies o buenas especies en ese sentido, ¿ya? O bien corresponderían a Fisacuta, porque hay especies crípticas, y estas especies del género Fisa se parecen entre sí, entonces pueden haber problemas de identificación. Entonces la pregunta aquí, insisto, es ¿cuáles son las especies presentes de Fisa, del género, acá en Chile, en la región central y sur? Entonces, si bien, por ejemplo, para Fisa quilensis, acá en Chile, CLESIN reporta localidad tipo como Chile, muy imprecisa, en esta base de datos se informa que Fisa quilensis estaría acá en El Salto, en la 5ª región. Entonces, yo fui a muestrear ahí. También hice lo mismo con Fisa nodulosa, cuya localidad tipo se, mm, la, la reportó Viese en la primera publicación como del río Choapa, del río Illapel y del río Limarí. Entonces yo fui a muestrear ahí al río Choapa y al río Limarí. Y se muestrearon diferentes ecosistemas que están aquí marcados en este mapa y están acá escritos. Entonces revisé varios ecosistemas, no todos, pero tratando de mostrar la mayor cantidad de ecosistemas posibles, o donde se encontraron los caracoles. Entonces, una vez que se hicieron los muestreos, se hizo extracción de DNA, ¿cierto?
y se secuenciaron secuencias 16S y citocromoxiasa del genoma mitocondrial. Bueno, se extrajo DNA, ¿cierto? Se hicieron los PCR respectivos, se envió a secuenciar a Macrogen, se hicieron los alineamientos, y se hicieron análisis filogenéticos tradicionales, ¿cierto? Por máxima parsimonia, máxima verosimilitud e inferencia bayesiana, utilizando distintos métodos de inferencia filogenética. Entonces los análisis de filogenia molecular, tanto con el 16S y con el gen citocromoxiasa, mostraron que todos los individuos de distintas localidades que están aquí marcadas con asterisco, ya tanto para el gen 16S como para el COI, caían en el clado Fisacuta, porque además se bajaron secuencias de GenBank de todas las especies de FISA. Aquí están escritas en colores todas las secuencias disponibles en GenBank, tanto para el gen 16S como para el gen citocromoxiasa. Entonces, insisto que todas las secuencias que nosotros tuvimos de los individuos de FISA, asignados preliminarmente al género FISA, ¿cierto?, correspondían a Fisacuta, caían dentro de estos clados. Fuera de este análisis molecular, o aparte, o incluso paralelo, también se hicieron análisis morfológicos, se fotografiaron todos los animales, se midieron, se sacaron fotografías de las partes blandas, ¿cierto?, como ustedes pueden ver ahí, y logramos publicar este artículo en la revista Biodiversity and Conservation. También se analizó el sistema reproductor, que es informativo. Por ejemplo, acá está la figura de Paraense, del sistema reproductor distal, publicado en el año 1987, y acá está el de Núñez para esta especie, publicado en el 2011. Entonces, yo traté de darle una posición similar a la de los trabajos para poder identificar o relacionar el sistema reproductor que yo estaba viendo bajo lupa con las figuras que están publicadas. Entonces, había una conexión bastante fuerte, o se podrían asignar literalmente a Fisacuta, el sistema reproductor que de los individuos de acá presentes en Chile de FISA. También se hizo lo mismo con la rádula. Acá está la publicación de la rádula de Fisacuta, de Núñez, del 2011, y estas son las fotografías que yo obtuve en el microscopio electrónico de nuestra universidad y pudieron ser asignadas también a la especie acuta. Entonces, ¿qué está sucediendo con FISA acá en Chile? Lo que yo les he mostrado hasta ahora fue lo que fueron resultados de muestreos en el sector central del país, ¿ok? Donde estaban las localidades tipo y localidades cercanas. Sin embargo, yo también trabajo en otras especies, en otros géneros de moluscos, ¿cierto? Y en el año 2015 fui a muestrear al lago Yanquihue, a muestrear Potamolitu específicamente, y Eleovia. ¿Qué hay aquí? Bueno, en esos muestreos, en el año 2015, yo hice 3 muestreos aquí en el lago Yanquihue, en el pueblo Yanquihue, ¿ya? En el río Maullín, que es el fluente del lago, y en Puerto Chico, en una localidad cercana, muy cercana a Puerto Varas. En ese año 2015 yo no encontré ninguna FISA en este lago. Después fui a muestrar el año 2017, porque yo encontré potamolito y quería ver si todas las especies de potamolitos que estaban acá adentro eran la misma o eran distintas. Entonces muestré todo el lago y rodeé todo el lago y muestré en los puntos que están en verde. Y me llevé la sorpresa de que en 3 de ellos que había muestreado en el 2015 encontré Fisacuta. En otras palabras, en el 2015 no había Fisacuta en estos 3 lugares que están en triángulo, y en el 2017 sí había. Entonces se produjo una invasión. Bueno, yo supuse que era Fisacuta, pero eso tenía que entregar evidencia. Entonces se hizo análisis morfológico, se fotografiaron individuos, ¿cierto?, con microscopía óptica, bueno, bajo lupa, también bajo microscopía electrónica, y se estudió el sistema reproductivo, como ustedes pueden ver, y además la rádula.
y toda esta morfología nos indicaba que era perteneciente, las muestras del lago Yanquihue pertenecían a Fisacuta. Y también hice un análisis filogenético molecular, pero ahora considerando solo el gen citocromoxidasa, ya sabíamos que era informativo, y todos los individuos que están aquí en negro, marcados en negro en este árbol, pertenecen a las localidades del lago Yanquihue. Entonces ya estábamos en presencia de una invasión reciente, o sea, en el 2017 fue detectada y en el 2015 no habían individuos. Bueno, esto fue publicado recientemente el año pasado en una revista brasileña. Bueno, se espera de la invasión de Fisacuta? Bueno, he seguido y tengo diferentes muestras, recién estoy analizando algunas de ellas, pero ya nos pudimos dar cuenta que, por ejemplo, en el embalse Bullileo también se encuentra Fisacuta, y se encuentra un anélido asociado a la fisa, que es el Quetogaster limnei. Entonces ya estaría en una nueva localidad. Esto no ha sido publicado, sí, pero yo envié el trabajo a una revista, de hecho aquí está la portada del archivo, y está en evaluación, ¿ya? Así que espero que sea publicado pronto. Entonces, ¿qué se espera? En esta figura que yo les muestro, aquí dice localidades invadidas, estas son las localidades publicadas. Hasta ahora, Fisacuta está en 12 localidades oficiales o con publicación en paper de presencia, como las que ustedes pueden ver ahí. Y estas provienen de 3 trabajos, de Busset, que fue el primero, ¿cierto? Que lo detectó en el Elqui y en el río Mataquito, el 2017, en Chile Central, en una publicación que yo fui el autor, y la del lago Yanquihue, que fue publicada el año pasado. ¿Ya? Esos son 12 localidades que están aquí embarcadas en el mapa, en el rectángulo mayor y en el rectángulo pequeño acá a la altura de los 40 grados de latitud, donde está el lago Yanquihue. Sin embargo, tengo más muestras y, como les digo, estoy revisando al menos el sistema reproductivo y ya tenemos indicios, o ya sabemos que por la morfología del sistema reproductivo, Fisacuta estaría en estos sistemas hidrológicos abarcando desde el norte de Chile, el centro norte de Chile, hasta el lago Yanquihue. Un rango mucho mayor. Tengo más muestras, pero aún no las he analizado y yo supongo o hipotetizo que pertenecen a Fisacuta. También estoy haciendo la recopilación de, bueno, siempre cuando voy a muestrear, obviamente se anotan las coordenadas para realizar un estudio similar a el que se hizo aquí con Potamopyrgo antipodarum, que lo hizo Gonzalo, Alessandra. ¿Sí? disculpa, te quedan 3 minutos por si acaso. Ya, ok, sí. En este estudio de Alessandra da Silva se hizo un estudio de nicho en Potamopyrgo antipodar, que está presente acá en Chile, y se prevé una expansión de esta especie con el cambio climático y viendo diferentes variables. Estos autores determinaron que va a haber una expansión acá en Chile e incluso a otros países como Ecuador, Colombia. Eso era. Muchas gracias. Gracias, Gonzalo, por tu presentación. Bueno, repetir que las preguntas las pueden hacer al chat. Ahora vamos a continuar con nuestro cuarto expositor. Ella es Tamara Contador. ¿Estás por ahí, Tamara? Sí. Sí, estoy acá. Ok, Tamara es investigadora del Laboratorio de Estudios Dulceacuícolas Subantártico y Antártico Juan Cara de la Universidad de Magallanes, Chile. Adelante, Tamara. Gracias, voy a compartir pantalla. Hola a todas y todos. Bueno, muchas gracias por la invitación de participar en este taller, estas sesiones tan interesantes.
Voy a presentar hoy día acerca de impactos de salmónidos invasores en los ecosistemas dulceacuícolas de la Reserva de Biosfera Cabo de Hornos. Mi nombre es Tamara Contador y soy académica de la Universidad de Magallanes. Muchas gracias por la presentación. Les voy a contar un poquito acerca de dónde estamos. En la Reserva de Biosfera Cabo de Hornos estamos en la ecorregión subantártica de Magallanes, que es una de las últimas áreas prístinas del planeta, como se ve acá en este mapa. Es toda esta zona de color verde que se ve acá. Es considerado un laboratorio natural para la investigación acerca de la historia del cambio climático. Tiene una de las mayores extensiones de bosque en el hemisferio sur, una biodiversidad única y altos niveles de endemismo, también una diversidad de culturas y lenguajes. Se han descrito las aguas más limpias del planeta y también las áreas de turberas más extensas del hemisferio sur. Aquí se puede ver esta zona en color verde y nosotros estamos ubicados en la isla Navarino, en el Parque Omora, acá al sur de Tierra del Fuego. Si vemos acá, estamos en una de las áreas más prístinas del mundo, como les mostré anteriormente. Este mapa que está acá muestra las áreas global, o sea, el sistema de transporte global, y como vemos hay mucha interconexión, se ven las áreas urbanas, las carreteras, las zonas de las conexiones aéreas, etc. Y si vemos acá, hacemos un zoom, nos damos cuenta que la ecorregión subantártica de Magallanes todavía se encuentra en oscuro, o sea, estamos todavía un poco ajenos a este nivel de conectividad, lo que hace que esta zona aún sea muy única, pero sin embargo, a pesar de que estamos en esta zona prístina, no estamos exentas de los impactos por el cambio ambiental global, como por ejemplo la introducción de especies exóticas y el cambio climático, entre otros. En la Reserva de Biosfera Cabo de Hornos es donde nosotros hemos trabajado por más de 25 años. La isla Navarino funciona como el centro de investigación de la Reserva Biosfera Cabo de Hornos, en donde trabajamos en 3 parques nacionales: el Parque Nacional Alberto Agostini, el Parque Nacional Yendegaya, el Parque Nacional Cabo de Hornos, y hace poco integramos también el Parque Marino Diego Ramírez. En Navarino, en la isla Navarino, se encuentra la localidad, la ciudad de Puerto Williams, en donde vive aproximadamente 2.000 personas, un poquito más. Hay diversas actividades económicas, principalmente por el turismo, por ejemplo. Hoy día el turismo está aumentando, pero también está la conectividad a través de barcos, están llegando barcos de turismo, también está la Armada de Chile presente. Disculpen, llegó mi hijo, le tengo que abrir la puerta. Disculpen, entonces, también existe la pesca por centolla, de centolla, y no puedo pasar la siguiente diapositiva. Y acá, nosotros estamos como les mostraba anteriormente, en la Reserva de Biosfera Cabo de Hornos, y lo que vemos aquí arriba es el Parque Etnobotánico Mora, que es un sitio de monitoreo a largo plazo en donde trabajamos hace más de 25 años y estudiamos diversos aspectos de la biodiversidad. El parque protege la cuenca hidrográfica del río Róbalo, que provee de agua bebestible a Puerto Williams, y una de las áreas de investigación liderada por la investigadora Elke Schutler, que es una compañera investigadora del programa en donde dio trabajo, es estudiar especies exóticas, vertebrados, y en los últimos años nos hemos enfocado también en estudiar los ecosistemas de agua dulce y los impactos de los salmónidos en estos ecosistemas. Acá les presento algunas fotos de la Reserva de Biosfera Cabo de Hornos, de su alta biodiversidad, etcétera, y el Parque Omora funciona como un sitio de investigación de largo plazo. Somos parte de la red de monitoreo socioecológico. Perdón, mi hijo está... Ilan, disculpen, Ilan, por favor, estoy en guatita. Ya, disculpen que tengo 2 hijos pequeños. De la red de monitoreo socioecológico de largo plazo. Y estudiamos desde hace más de 15 años la biodiversidad de invertebrados,
de agua dulce. Acá podemos ver fotografías de efemerópteros, de anfípodos, de dípteros, etc. Y hemos estudiado, por ejemplo, la distribución a lo largo de gradientes altitudinales, cómo varía la diversidad de la composición de invertebrados, cómo se ven afectados por el cambio climático. Voy a moverme muy rápido por esto, solo para contarles un ejemplo de lo que hacemos. Hemos estudiado también la fenología y las adaptaciones fisiológicas al cambio climático, pero también nos hacemos las preguntas de qué otros factores bióticos o abióticos podrían regular la distribución, fenología y respuestas fisiológicas de los macroinvertebrados. Y en este contexto, yo formo parte del núcleo milenio de salmónidos invasores, en donde estudiamos los impactos de estas especies de los salmónidos sobre las aguas continentales. Y bueno, en la Reserva Biosfera Cabo de Hornos, como les contaba, no estamos exentos de los impactos del cambio ambiental global, y los ríos de esta reserva encontramos, por ejemplo, trucha de arroyo, trucha arcoíris y salmones como salmón cojo. También hay especies nativas como Galaxia maculatus, Aploquiton taniatus, etc. ¿Y qué hemos hecho? Bueno, acá está un mapa del Parque Omora, ¿cierto? Y hemos estudiado los impactos de los salmónidos sobre las comunidades de macroinvertebrados. Nosotros entonces describimos la llegada y el asentamiento por primera vez del salmón cojo en el río Róbalo, y esto es gracias a que estamos monitoreándolo desde hace tanto tiempo. Pudimos ver que en el año 2018 llegó por primera vez esta especie y se asentó en el río Róbalo, y hoy día tenemos poblaciones del salmón en el río, y en coexistencia con especies, por ejemplo, como Aploquiton taniatus, la peladilla, o Galaxia maculatus, el puye, y con otras especies invasoras como como la trucha marrón, la trucha arcoíris o la trucha de arroyo. Y entonces, ¿qué hemos hecho? Bueno, mediante pesca eléctrica hemos estudiado la dieta de estas especies en los ríos a través de la tesis doctoral de Sabrina Moore y la tesis de magíster de Alan Maldonado, ambos estudiantes del Núcleo Milenio de Salmónidos Invasores, y tenemos entonces un laboratorio natural muy interesante, porque los ríos de la Reserva de la Biosfera Cabo de Hornos, particularmente de la costa norte de la isla Navarino, tienen barreras naturales importantes porque están inmersos en gradientes altitudinales muy extremos. Entonces, sobre las cascadas, como se ve en esta fotografía, no hay peces, no hay peces nativos ni exóticos, pero bajo las cascadas sí los hay especies nativas y exóticas. Entonces, en ese contexto hemos podido hacer preguntas como si la presencia de peces nativos o no nativos tendría una influencia sobre la composición y la distribución de macroinvertebrados, cómo afectan las especies de salmónidos o de peces nativos, el comportamiento y las historias de vida de los insectos acuáticos, y otras preguntas de ese estilo. Y entonces, a modo de ejemplo, les muestro acá que efectivamente hemos visto que en los lugares con presencia de salmónidos, sí hay composición o estructura de comunidades macroinvertebrados diferente a aquellas en donde hay salmónidos cohabitando con especies nativas de peces, y también distintas a donde no hay peces. Entonces sí hay una estructuración diferente de las comunidades de macroinvertebrados, dependiendo de la condición de presencia o ausencia de peces, y si estos son nativos u exóticos. Por otro lado, la dieta de los peces también es diferente, ¿cierto? Por ejemplo, acá tenemos un estudio que compara la diferencia de dieta de Galaxias maculatus con Oncorhynchus micis y Salvelinus fontinalis, y vemos que las dietas son diferentes. Acá tenemos Galaxias maculatus y acá las dos especies de salmónidos, y cuando vemos un análisis de componentes principales, vemos que existen diferencias significativas en la dieta de Galaxia maculatus, pero hay una sobreposición de la dieta por ejemplo, de Oncorhynchus micis y Salvelinus fontinalis. Se alimentan de macroinvertebrados diferentes, y esto entonces sí, como los macroinvertebrados están estructurando sus comunidades. También Sabrina Moore ha hecho trabajos con isótopos estables, y también hemos visto acá que sí hay una
diferencia, ¿cierto? Entonces de la dieta, como lo vimos anteriormente, y que Galaxia maculatus tiene, no se encuentra en sobreposición con las otras especies, como lo vemos acá. Entonces acá tenemos a Galaxia maculatus y las especies de salmonídeos, que ocupan nichos diferentes, y esto podría darse a que Galaxia maculatus se encuentra principalmente más cercana a la desembocadura, más cercana a los ecosistemas de aguas salobres, cercana al agua del mar, y las otras especies se encuentran en un hábitat más generalista. Por otro lado, hemos indagado en las diferencias que pueden darse en los ciclos de vida de los invertebrados debido a la presencia o ausencia de peces, y vemos que en los sitios donde hay peces, el desarrollo, por ejemplo, de este simúlido es más rápido que en los sitios en donde no hay peces. Entonces, acá vemos que en los sitios, tomamos muestras de estos simúlidos en los sitios con y sin peces, y comparamos el tamaño durante la misma época, durante las mismas épocas de tiempo, y vimos que donde hay peces el tamaño de la cabeza es más grande, entonces está en estadios más avanzados que en los lugares donde no hay peces. Pero nos falta comparar tamaño entre estadios, y esto es un estudio muy preliminar que estamos todavía trabajando. También tenemos otras preguntas acerca de cómo se ven afectados los vínculos recíprocos entre los ecosistemas ribereños y los ecosistemas de agua dulce, y queremos entonces comparar en aquellos sitios donde no hay peces con aquellos donde hay peces, y así poder ver si existe alguna diferencia. Con respecto al trabajo de difusión, hemos trabajado en diversas formas, la difusión y educación. En el Parque Omora trabajamos durante muchos años, ya casi 25 años, en el taller permanente Omora, que es parte del liceo, parte del currículum formal del liceo de Puerto Williams, y aquí trabajamos con niñas y niños que estudian las dietas de los peces. Esto antes de la pandemia, obviamente teníamos a los niños y a las niñas en el laboratorio estudiando los contenidos estomacales, pero también hemos hecho guías de campo para dar a conocer la biodiversidad de invertebrados de agua dulce, que son importantes para la calidad de las aguas, que son ecosistemas prístinos, en donde todavía podemos estudiar cómo se estructuran las comunidades de invertebrados. Y también en el Parque Omora tenemos senderos interpretativos, en donde las personas pueden conocer estos invertebrados, también conocer estas especies de peces invasores, y así ir entendiendo entonces las dinámicas que se dan por la presencia de estas especies. Entonces yo quisiera dar las gracias a las personas que son parte de nuestro laboratorio, que han trabajado en sus tesis con respecto a los salmónidos invasores y a los invertebrados, a Sabrina, Alan, Javier, Melissa, Gañán, y también a colaboradores y colaboradoras de distintas partes, al Parque Omora, a la Universidad de North Texas, al Instituto de Ecología y Biodiversidad, al Núcleo Milenio de Salmónidos Invasores, y muchas gracias. Muchas gracias, Tamara, por tu presentación. Cualquier pregunta, al chat, por favor. Y seguimos con la última exposición de la primera parte del módulo 4, con Ana Torremorel. ¿Está ahí, Ana? ¿Estás por ahí, Ana? Ana es investigadora del Instituto de Ecología y Desarrollo Sustentable, INEDES, académica de la Universidad Nacional de Luján. Pertenece a la red IBPCOR y al programa INIDE, es de Argentina. Ana comunica que no puede abrir el micrófono, debe estar bloqueada. Ok, acaba de avisar, sí, acaba de avisar. Ahí lo van a resolver. Esperemos un poquito. Sí, lo resolvemos enseguida. Sí. Bueno, repetir, bueno, primero que nada agradecer a todos los que están participando de este taller y que están conectados en este momento, y recordar que estamos en el módulo 4, en la primera parte del módulo 4, que se denomina Distribución y Ecología de Especies Invasoras Emergentes en Sistemas Acuáticos de Sudamérica. Y ya vamos pronto con la última exposición de esta primera parte.
Creo que ahí está. A ver. ¿Cómo? A ver si Ana ha podido abrir. Todavía no puede, dice. Mientras se resuelve el tema de Ana para que se pueda conectar, buenos días a todos y a todas. Yo me presento. Soy Francisca Cuevas del equipo organizador. Soy bióloga marina y perteneciente al programa de magíster mención en ciencias, recursos hídricos de la UH. Y estoy acá recogiendo todas sus preguntas en el chat. Luego yo las voy a leer y las vamos a poder responder con los expositores. Así que no duden en dejar todas sus preguntas en el chat, que ya las vamos a leer, y muchas gracias por su participación y asistencia. En todo caso, estamos súper bien de tiempo, así que no hay problema. Ahí está, Ana. No. Sí, ahora ya debiera estar. A ver, Ana. Aparece desbloqueada. Hola, hola, ¿me escuchan? Así. Sí, Ana. Adelante. Creo que me tengo que sacar esto porque... Bueno, ahí comparto la pantalla, a ver si me escuchan. No. Bueno. Escuchamos bien, solo falta la pantalla. Bien. ¿Ahí se Ahí ve? se ve bien, sí. Ah, bueno, perfecto. Bueno, yo les voy a contar un poco de una invasora, pero que no es acuática. Es un árbol invasor, pero que crece en las márgenes de ríos y arroyos. Entonces nosotros estudiamos cuál es su efecto sobre el funcionamiento de los sistemas fluviales. A ver. Bueno. El lugar donde estudiamos esta especie, la Gleditsia tracanthus, es en la región pampeana, que es la que se puede ver aquí en el mapa de Argentina, las provincias que abarca, que son las que están en rojo, que es Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba y La Pampa. Y esta región es mayormente de vegetación herbácea, con algunos árboles aislados, autóctonos, que pueden ser el sauce criollo o el tala, el Celtis tala, pero a medida que ha crecido la urbanización, se han expandido también algunos árboles exóticos, como puede ser la mora o el paraíso, y también la acacia negra. De todos los árboles exóticos que han invadido esta región, la acacia negra es la mayor invasora. Bueno, ¿qué es la acacia negra? La acacia negra es una leguminosa que proviene del centro y este de Estados Unidos y ya ha invadido todos los continentes del mundo. Se la conoce también como corona de Cristo, algarrobo de miel, acacia de 3 espinas, romina de miel, honey locust, y se caracteriza por tener estas espinas que son de 3 puntas. La semilla crece en esta vaina, que es una vaina negra y azucarada y comestible por el ganado, que además el ganado favorece su dispersión porque escarifica las semillas y demás. Esta acacia además tiene todas las características de ser una
invasora exitosa, ya que posee un periodo juvenil muy corto, una tasa de crecimiento muy alta, con unos 60 centímetros al año, abundantes semillas. Las semillas son viables por más de 20 años, así que bueno, cumple con todos los requisitos para expandirse por todos lados. Bueno, después, bueno, la acacia ha invadido toda esta región y en otras regiones también de Argentina, pero se la ve muy, muy seguido en las márgenes de los arroyos. La región pampeana se caracteriza, como dije antes, por vegetación herbácea y tiene abundantes arroyos, como los que se ven en esa foto, donde en las márgenes de los arroyos no se encuentran generalmente los árboles. Y donde podemos encontrar, como en estas dos fotos, que son fotos de arroyos que consideramos nosotros como prístinos, donde hay un amplio desarrollo de macrófitas, que en estos casos, en estos arroyos pampeanos, las macrófitas cumplen la función de estructuradoras de la comunidad de macroinvertebrados y demás productores. El suelo es un suelo calcáreo, no es sedimentario, no es rocoso, entonces no hay rocas y los que estructuran la comunidad en sí y el funcionamiento de estas comunidades son las macrófitas, de ahí la importancia. El desarrollo de estas macrófitas está permitido porque, bueno, no hay pendiente, hay muy baja pendiente en esta región, generalmente la velocidad de corriente es muy baja, entonces permite el arraigo de las plantas y el desarrollo, ¿no? Ya sea emergentes, sumergidas, hay todo tipo de macrófitas. Estas fotos que vemos acá son ya le comenté, de los arroyos más prístinos que podemos tener en la zona, pero bueno, es una zona que tiene una red muy amplia de arroyos, y la mayoría de ellos, en realidad en los márgenes lo que podemos ver es sembrado de agricultura, e inclusive ganadería que llega hasta los arroyos. Acá se pueden ver más fotos de cómo se ve en distintas épocas del año estos arroyos, ya sea en primavera o verano con el pasto verde, o luego de una inundación cuando arrasa con todo y se seca el pasto. Pero bueno, esos son ciclos naturales que sufre la región. Aumenta mucho el volumen, el caudal de los arroyos y arrastra con la vegetación. Al suceder esto en las riberas, es un lugar muy propicio para el desarrollo de estas invasoras, como puede ser la acacia, donde buscan lugares disturbados para sentarse, y además, si el ganado la lleva hasta los costados de los arroyos, con más razón se desarrollan ahí. Esto es para que sigan viendo el aspecto que tiene un arroyo natural, donde recibe el sol durante todo el día. No hay nada que sombree, no hay ningún accidente geográfico, ni vegetación, ni nada que sombree. Entonces son altamente productivos. Más allá del color marrón, hay mucho plancton y hay mucho fitobentos, mucho perifiton y las macrófitas. ¿Qué sucede cuando la acacia invade estos ambientes? Estas son fotos de los mismos arroyos, pero con una invasión abundante de acacia en sus márgenes. Y acá ya se puede ver que cuando la acacia está con hojas, la penetración de la luz al cauce del arroyo es mínima. Acá hay otras fotos de cómo quedan los arroyos luego de la invasión. Por supuesto que con la cantidad de arroyos que tenemos en la región pampeana, hay diferentes grados de invasión y diferentes grados de sombreado. Entonces, a ver. Nosotros nos propusimos estudiar el efecto de la acacia sobre el funcionamiento de los arroyos, y elegimos 3 arroyos que pertenecen a la cuenca del río Luján. El río Luján se encuentra dentro de la provincia de Buenos Aires, al norte de la provincia de Buenos Aires, o sea, en el centro de la región. Son arroyos de segundo orden, y estos 3 arroyos presentan un grado de invasión de acacia creciente, o sea, el Aras es el menos invadido, el Flor es un intermedio, y el Balta es el que tiene mayor invasión de acacias en la
las márgenes. Los estudiamos durante un año entero, debido a que como la acacia es caducifolia, para ver el efecto de cuando se le caen las hojas y demás, a ver si encontrábamos alguna diferencia con la luz o con el ingreso de la materia orgánica. Esta es una fotografía de Google Earth, donde se puede ver los arroyos que estudiamos. Elegimos tramos que no están invadidos por acacia o que tienen mínima invasión, y tramos aguas abajo que están invadidos. Aquí se puede ver cómo se ve un arroyo no invadido y cómo se ve el arroyo que está invadido, ¿no? Estos son los 3 arroyos, el Balta, Aras y Las Flores. Lo primero que hicimos fue ver si efectivamente lo que nosotros suponíamos que la cobertura del dosel de las acacias reducía, o sea, qué porcentaje del dosel de las acacias teníamos sobre el cauce. Y encontramos que, bueno, nuestro gradiente que habíamos presupuesto se dio así. Vemos que, por ejemplo, en primavera, verano, otoño e invierno, ¿por qué cobertura del dosel de acacia tenemos sobre el cauce? Y vimos que el gradiente se armó de esta manera, con un 80% en primavera en el Balta, un 50% en Las Flores, y en el Balta en el Aras un 35%. Y a su vez medimos la incidencia de la luz dentro del cauce, debido también a los tramos de arroyos que no tienen acacia, es NI, no invadido, y invadido, y cómo se reduce el ingreso de luz en cada uno de los arroyos. Si nos fijamos aquí, en el Aras, que es el que tiene menos invasión, se reduce un poco más de la mitad. En Las Flores, con una invasión intermedia, se reduce a la mitad el ingreso de luz, y en el Balta, que tiene casi un 80% del porcentaje de canopea del dosel, de cobertura del dosel, disminuye mucho menos de la mitad. ¿Qué encontramos? Bueno, encontramos diferencias significativas entre tramos invadidos y no invadidos. Acá están cada uno de los arroyos, y esto en el celeste serían los que no tienen acacia en sus márgenes, y el naranja están los que tienen acacia. Encontramos diferencias significativas en el fósforo reactivo soluble y en el amonio, donde se encontró menor cantidad de estos 2 nutrientes, mientras que en nitratos encontramos diferencias significativas en 2 de los arroyos, y un aumento de nitrato cuando el arroyo está invadido. En cuanto a las biomasas de los productores primarios, encontramos diferencias significativas en el Seston, en el Periphyton, sobre todo en el arroyo que está más invadido. En las macrófitas, también, el único problema que tuvimos aquí es que el Aras no presenta naturalmente macrófitas, o por lo menos no en el periodo que nosotros estudiamos, y en el Balta directamente el tramo invadido no presentaba ninguna macrófita. Pero aguas arriba sí, o sea que debiera ser significativo, pero acá tenemos un valor de 0. Y en cuanto al ventos, lo mismo. Encontramos que en Las Flores hay mayor porcentaje, que es medio inexplicable, y en el Balta mayor biomasa de ventos. En cuanto a la producción neta, también se vio afectada, sin embargo no fue tan evidente como lo que se encontró con las biomasas y los nutrientes. Lo que sí nos dimos cuenta es que a medida que avanza el grado de invasión, es como si llegara a un punto en el cual ya los tramos de los arroyos invadidos y no invadidos son demasiado diferentes. La cantidad de variables que son diferentes entre uno y el otro, entre invadido y no invadido, la cantidad de variables es mayor, y además la diferencia entre esas variables es mucho mayor. O sea, si nos vimos, este es el gradiente, Aras, Las Flores y Balta, la diferencia entre el arroyo, entre el tramo no invadido e invadido del que tiene mayor invasión de acacias, es muchísimo mayor. Y también encontramos diferencias en los invertebrados. Si bien se encontraron mayor o menor abundancia en los sitios invadidos o no invadidos, lo que sí hemos encontrado una diferencia en la composición de la comunidad. Cambiaron el tipo de macroinvertebrados que están habitando esos tramos de arroyo, ¿no? Estamos siempre hablando de los mismos arroyos, pero tramo invadido y no invadido. La diferencia, y de pocos kilómetros de distancia, y la diferencia en la comunidad es muy, muy importante.
Bueno, resumiendo los resultados que hemos analizado hasta ahora, que es que siguiendo el gradiente de invasión aumenta la cantidad de variables con diferencias significativas en los arroyos que tienen más cobertura. Y que estas diferencias son más pronunciadas al aumentar el porcentaje de cobertura de la acacia, ¿no? Los nutrientes, en cuanto a nutrientes, disminuye la concentración de PRS y el amonio y aumenta la de nitratos. En cuanto al porcentaje de cobertura del dosel, fue correlacionada negativamente con la cobertura de macrófitas. Y lo que se vio es que también disminuye la biomasa de algunas comunidades y la producción de esas comunidades. Y también disminuye la abundancia de algunos invertebrados, pero aumenta de otros, es decir, que se observa un cambio en los taxones. O sea, en definitiva, lo que nosotros hemos encontrado es que hubo un cambio muy importante en estos arroyos, si bien no tienen una implicancia económica, si esta acacia sigue invadiendo toda la región, los cambios se verían, serían muy importantes porque cambiaría toda la trama trófica de una trama trófica basada en herbívoros, pasaría a ser una trama trófica basada en detritívoros, ¿no? Entonces, nada, se irían perdiendo cada vez más los ambientes prístinos y como son naturalmente los arroyos pampeanos. Por supuesto que este problema de la acacia no es solamente en los arroyos, también está invadiendo bosque autóctono y reemplazando a especies que son autóctonas, pero ese es otro tema porque no tiene que ver con lo acuático. Y lo que se ha visto es que, bueno, se ha tratado de hacer un manejo sobre esta especie y se han probado de distintas maneras como incendio, no sé, herbicidas y demás. Y bueno, se llegó, y acciones químicas como puede ser agregarle el arbusticida Togar, que funciona perfecto, pero claro, los problemas de toxicidad que tiene este herbusticida en realidad son muy importantes, ya está comprobado que genera bastante problemas. Entonces, lo que se está ahora sugiriendo es un manejo que se haga una combinación entre acciones físicas, ya sea anillado para que se seque, o un desmonte masivo cuando quieren eliminarla cuando está muy, muy arraigada, y aplicando también el arbusticida Togar. Bueno, eso es todo de mi parte. Bueno, muchas gracias, Ana, por tu presentación. Y bueno, y agradecer a todos los expositores de esta parte del módulo 4. Y ahora voy a dejar a Francisca con la ronda de preguntas. Te doy el paso, Francisca. Vale, muchas gracias, Joana. Bueno, vamos a empezar con la ronda de preguntas. Primero tenemos una pregunta de Luciano a Daniel, el cual agradece mucho la presentación, y dice, según entendí, entonces los impactos del limnoperna son distintos según tipo de cuerpo de agua invadido, es decir, induce cianobacterias en unos ambientes pero no en otros. Daniel, ¿estás por ahí? Sí, estoy acá. Sí, claramente. Primero hay que ver si el ambiente, qué tipo de, digamos, fauna, en particular de fitoplancton, tiene. En aquellos ambientes que no hay inóculos de cianobacterias, el efecto del limnoperna, que consiste en mineralizar nutrientes, o sea, deja altas concentraciones de nutrientes en el ambiente, reduce el fitoplancton más pequeño de 100 micras, ¿cierto? Y aumenta la transparencia del agua. De acuerdo a qué productores primarios pueden beneficiarse o pueden, ¿no es cierto?, adelantarse como estrategas K, ¿sí?, a este beneficio que le genera o este cambio que le genera el ambiente, va a depender quién va a ganar en esa competencia. Si hay inóculos de cianobacterias, por ejemplo de microcistis o licospermus, claramente son estrategas K y tienen un alto poder de reproducción. Si no hay, entonces las macrófitas se van a ver beneficiadas, o aquellas algas que no puedan ser predadas por alguna razón por el mejillón. O sea, genera un cambio en el ambiente en el cual va a ser aprovechado de acuerdo a las estrategias que tengan, en particular el fitoplancton en este caso. Bueno, y el bacterioplancton, ¿no? O sea, cuando uno habla de fitoplancton, el fitoplancton de red y bacterioplancton. Claro. Muchas gracias, Daniel, y también muchas gracias
por tu presentación y por estar presente acá. Muy interesante todo el tema. Y bueno, tenemos otra pregunta para Daniel, aprovechando que estás ahí, Dale. de Tamara Contador, y Sí. pregunta si se han estudiado los impactos en las comunidades de macroinvertebrados. Sí, nosotros tenemos algunos trabajos publicados. Lo que pasa es que en 15 minutos hacer una síntesis de 20 años tampoco es tan fácil de trabajo. Lo que hay que ver, Linda Perla, es que estas colonias, ¿no es cierto?, generan un refugio muy importante para macroinvertebrados. Por un lado, es un refugio para que no sean predadas, por ejemplo, por peces o por otros predadores, y además de este refugio, Limnoperna en sus colonias, ¿no es cierto?, ¿qué van a producir? Heces y pseudoheces. Las heces y pseudoheces van a generar una gran cantidad de materia orgánica que va a estar disponible para lo que nosotros llamamos la fauna acompañante de las colonias, y ahí entran los macroinvertebrados. Lo que vimos en diferentes estudios es que lo que produce a nivel general de los macroinvertebrados es un aumento de la biomasa, pero una disminución de la diversidad, o sea, es un efecto inverso. ¿Por qué? Porque si bien todos se van a beneficiar del refugio, no todos se van a beneficiar de esta materia orgánica que pueden ser acumuladas o pueden ser incorporadas. De los estudios que vimos, ¿cuáles son los macroinvertebrados que más se benefician porque consumen materia inorgánica? ¿No es cierto? Perdón, materia orgánica van a ser los oligoquetos, los nematodes y los targuidos. Después hay otros, pero básicamente son estos grupos que consumen materia orgánica. Todos tienen refugio en las colonias, son miles, ¿no es cierto?, millones que forman 2 o 3 estratos, y se van a ver más beneficiados aquellos que pueden consumir esta materia orgánica que producen las heces y las pseudoheces que generan el mejillón. No sé si si contesto correctamente. Sí, me parece que contesta muy correctamente y se entiende perfecto. Muchas gracias. Bueno, Daniel, te seguimos preguntando, hay varias preguntas para ti. También Luciano pregunta si tienen datos de diversidad genética de las poblaciones en la zona de estudio. Nosotros básicamente estudiamos la parte más ecológica. Tenemos algunas relaciones con otros grupos, por ejemplo con Mario Ravelo de la Universidad Estadual de Río de Janeiro, que hizo la secuenciación genética. Está viendo de producir, ¿no es cierto?, mejillones estériles para el control, sobre todo en el Amazonas, o sea, es otra rama que estamos trabajando, pero nosotros no somos genetistas, sino somos ecólogos y estamos colaborando con ellos. Sé que hicieron la secuenciación y sé que están trabajando sobre eso, pero no es, lamentablemente, mi especialidad, pero bueno, puedo contactarlos en el caso que sea interesante. Acá no pude responder, ¿viste? Nadie es infalible. No, está bien, está perfecto. Y por último, pregunta Tamara Contador para Daniel y también para el que pueda responder, pero ¿cuáles son las preferencias de hábitat de la especie en términos térmicos? Si puede habitar climas de aguas frías, por ejemplo. Bueno, cuando uno habla de aguas frías, digamos, hay cuerpos dimíticos que se congelan en el invierno, o sea, o monomíticos que sean fríos, o sea, ambientes que llegan a temperaturas de 4 grados durante el invierno. No tenemos datos, en principio no hay datos, digamos, de distribución en esos climas, pero en climas, digamos, no tan fríos posiblemente pueda sobrevivir. Nosotros nos especializamos en la Cuenca del Plata, que tiene, digamos, infinidad de posibilidades, y no tenemos registro de zonas tan frías, pero eso no quiere decir que no podrían llegar a invadir. Por ejemplo, nosotros en la presentación hablamos de que es originaria del río Perno, ¿cierto?, en China. También llegó a Hong Kong, llegó también a Corea, donde hay climas mucho más fríos, y también invadió en 1990, conjuntamente con esta globalización económica. Entraron en 1990 tanto en el este digamos, invadieron Japón, ¿no es cierto?, también Taiwán, y también, por ejemplo, Corea, y también en la parte más del oeste, que llegaron al extremo, que yo ya no me acuerdo, bueno, al extremo oeste del continente asiático, donde las temperaturas son más frías. En Argentina todavía no tenemos registros de zonas frías, o sea, de Patagonia no tenemos registros. Súper, muchísimas gracias, Daniel. Ahora pasamos a las preguntas para Gonzalo Collado.
Lo veo Bueno, que está muchas por ahí gracias por la también. invitación y gracias por la atención de todos. Muchísimas gracias a ti por tu disposición. Gonzalo, ahora tenemos algunas preguntas para ti. Luciano Caputo consulta si Bisacuta tiene endoparásito y si compite con caracoles pulmonados nativos. Sí, Fisa acuta y otras especies de Fisa también son intermedios, son hospedadores intermediarios de una variedad de parásitos. ¿Ya? Ujú. Algunos afectan peces, hay otros que afectan o llegan a las tortugas. Hay una variedad de especies, hay algunas que han sido difíciles de identificar en todo caso, como muchos parásitos, pero hay parasitismo. FISA es hospedera de parásitos intermediarios que llegan a vertebrados. Sí, también hay Ketogapter limnei, que es un anélido, un oligoqueto, que está presente tanto en la cavidad del manto. De hecho, nosotros publicamos un paper en el año 2019 sobre una identificación de Ketogapter limnei por primera vez acá en Chile dentro de FISA, en la cavidad del manto. El Ketogapter limnei también está en el sistema renal, ¿ya? También hay switching. FISA, como transporta parásitos, también en algunos lugares invadidos, ha hecho switching con respecto a los parásitos y se lo ha traspasado a otros caracoles incluso. Hay evidencia de eso. Así que, de hecho, incluso hay unos parásitos en FISA que se ha especulado que podría llegar como al vector, al hospedero final, que sería el castor. ¿Ya? Así que hay problemas con FISA con respecto al parasitismo. Pero acá en Chile eso no se ha estudiado, ni yo tampoco lo he estudiado. Vale, muchas Pero gracias. hay parasitismo. Gracias por tu presentación y por estar acá con buena voluntad Ujú. para responder. También tenemos algunas preguntas para Tamara. Vicente Valenzuela dijo: gracias Tamara por los estudios, y si era posible, si le puedes compartir tu contacto, tal vez en el chat. Y bueno, Jorge González de CONAF pregunta a Tamara: ¿qué recomendaciones harías para el manejo o control de salmónidos en áreas protegidas de Magallanes? Bueno, gracias por la pregunta. Una súper buena pregunta. Por ejemplo, en Isla Navarino, en donde yo vivo y en donde trabajamos, hay áreas protegidas, no la Isla Navarino, está el Parque Omora, pero están los parques nacionales y bueno, habían ríos y hay lugares de los ríos que no tienen presencia de salmónidos y quizás recomendaciones sería que la gente, que se pueda regular la introducción de esas especies para la pesca recreativa en lugares en donde no hay, porque actualmente eso se hace y no se regula. La introducción de estas especies, digamos, a lagos en donde no hay estas especies, se hace la introducción sin regulación, entonces sería bueno que eso se pueda regular. También hay otros aspectos, por ejemplo, que generalmente, por ejemplo, en Magallanes hay una gran diversidad de áreas protegidas, hay lugares en donde hay salmonio, donde no hay, entonces donde no hay, lograr que no lleguen, digamos, que no se sigan introduciendo, pero en los lugares en donde hay también está la pesca recreativa, en donde es pesca y con regresos, ¿cierto? Entonces, quizás para regular un poco las poblaciones de esta especie, sería bueno que no necesariamente se regresen las especies una vez que se pescan, sino que se consuman. Ese tipo de cosas podrían implementarse. Opino, no sé si alguien más puede tener una opinión con respecto a eso, pero eso sería, creo yo, serían buenas estrategias. Vale, muchísimas gracias. Me parece que sí, son buenas estrategias y al final es como lo mínimo que podemos aspirar, ¿cierto? Bueno, también tenemos preguntas para Gonzalo Collado, de nuevo. Gonzalo, muchas gracias por la presentación y nos preguntan
¿cuáles serían los principales factores que propiciarían la rápida diseminación de Fisacuta y riesgos de diseminación hacia otras regiones? Bueno, Fisacuta tiene varias vías de poder dispersarse. ¿Ya? Por ejemplo, si hay inundaciones, pueden flotar y transportarse pasivamente. ¿Ya? Ese es un problema porque acá en Chile hay inundaciones. O sea, cuando hay invierno, todos sabemos que, o invierno fuerte o niño, se dan condiciones muy propicias y hay mucha lluvia. Y se van a dar condiciones propicias para la invasión. También pueden hacer una especie de rafting, porque como viven en distintos ambientes, en distintos microhábitats, ¿ya? Por ejemplo, sedimento blando, rocas, piedras o vegetación. Entonces pueden hacer rafting en plantas y viajar de un sistema acuático a otro durante estas inundaciones. También pueden ser transportadas por aves, ¿ya? E incluso por mamíferos. También estos pueden ovipositan una ovicápsula en cualquier sustrato sólido, también pueden ovipositar en aves o mamíferos, porque tienen una gelatina que cubre los huevos. Entonces eso y conserva la humedad, y puede ser transportado a otros ambientes. O sea, yo vislumbro o especulo que va a haber una invasión hacia el sur de Chile más acabada de FISA, y hacia el norte también. ¿Sí? Con respecto a eso, también pregunta Pablo Tapia Allende de Cernapesca, que si se sabe de las posibles consecuencias de la invasión de Fisacuta en cuerpos como el lago Yanquihue, por ejemplo. Mira, yo tengo evidencia, no precisamente del lago Yanquihue, pero por ejemplo, en la dehesa, en el estero dehesa, la localidad tipo de Eleovia santiaguensis, que la describió Biese en 1944, ahí hay Fisacuta, ¿ya? Y también está el Potamopyrgus, pero ya no está el Potamolito nativo. Yo he ido a muestrear durante años, tratando de buscar ahí el Potamolito santiaguensis. Está en otros lugares, pero yo quería sacar de ahí de la localidad tipo, y no hay. No hay. Y se muestreó ahí, y ahí hay FISA. Entonces puede haber, o sea, puede ser efecto del Potamopyrgus, puede ser efecto de la FISA, o puede ser un efecto de ambos sobre la especie nativa, y la extinguió, literalmente la extinguió. Yo muestreo bien, o sea, yo muestré y di vuelta como 300 piedras ahí, y arrasé con vegetación de la orilla, en las ramas de sauce que habían, y no hay. Y he ido años, así que, pero no está oficializada esa extinción en la localidad tipo. ¿Mm? Así que hay consecuencias a futuro, porque FISA se está expandiendo, o si no es una expansión, la especie ya está, y recién nosotros la estamos descubriendo que está. Claro. Y eso es lo que yo creo que ha pasado, que la especie siempre ha estado, y que incluso ha sido descrita como especie nativa, pero es Fisacuta. ¿Ya? Claro. Y ese también es un estudio que quiero hacer, o sea, saber si es que las fisas, entre comillas, que hay aquí son acutas o no. Entonces, hay muestra en el museo. Entonces, uno podría hacer un análisis multivariado ahí de morfología de la concha, o un análisis de morfometría geométrica comparando las muestras antiguas que hay con las presentes. Eso es lo Bueno, que quiero hacerlo en un futuro cercano. sería muy interesante. Y en este mismo contexto en que mostraste que son difíciles de identificar estos moluscos in situ, Alejandra Ollanedel, agradeciendo tu presentación, pregunta si puedes referirte a la posibilidad de que esta especie ya se encuentre ampliamente distribuida en Chile, y cómo ves un programa de control de FISA o de Potamopyrgus, Potamopyrgus antipodarum. y Te que es ayudé muy un poquito. interesante explorar la relación ecológica entre estos caracoles y Didimo, por ejemplo. Mira, yo creo que FISA está ampliamente distribuida en Chile, y recién estamos dándonos cuenta de eso, y con las publicaciones aparentemente habría como una expansión, pero no es una expansión, la expansión ya ocurrió hace rato, la invasión hace rato. Entonces
Eso es porque hay posibilidades de que hayan especies criptogénicas. De hecho, FISA se ha catalogado como una especie criptogénica. Va a haber expansión del Potamopyrgus. También ha ocurrido lo mismo. Yo lo identifiqué en el 2014, en el 2016, en 4 localidades en el 2014. En el 2016 lo encontré en 2 más. En el 2019 en 18 localidades. Y la última fue acá en el Maule, que lo publiqué el año pasado. Ahora está en 19 localidades el Potamopyrgus, pero eso no quiere decir que se ha ido expandiendo nuevamente, sino que se ha descubierto o identificado en una localidad donde no vamos a saber cuándo llegó. ¿Ya? Y con respecto al control es difícil. O sea, yo creo que el Potamopyrgus no sale más de acá de Chile porque tiene unas densidades increíbles. Yo he contabilizado 170.000 individuos por metro cuadrado, 145.000. Y es pequeño, entonces tú no puedes erradicar esos caracoles que tienen una densidad enorme en todo un río. ¿Ya? Además son partenogenéticos. Basta con una hembra que perdure y esa hembra puede tener un potencial de 120 crías. Yo he contabilizado hasta 57 acá en Chile. Contabilicé más de 200 hembras. Y el número mayor de crías, porque son ovíparas. ¿Ya? Entonces la cría la liberan y ya es un caracol que sale a alimentarse, crecen rápido, es realmente un demonio darwiniano, por así decirlo. Y la FISA le llaman el caracol de alcantarilla, ¿ya? O de aguas residuales, más bonito, y vive en esa agua. Nosotros sabemos los sistemas acuáticos en Chile cómo están, ¿cierto? En muchos casos eutroficados y tienen un alto componente de materia orgánica, sobre todo cerca de las ciudades. Así que es inminente la expansión, entre comillas, de FISA a lugares que antes a lo mejor no estaban, como sucedió en el lago Yanquihue, Claro. que paradójicamente o coincidentemente tuvo problemas de agua servida hace unos años atrás, y coincide con la llegada de la FISA. Claro. Porque yo lo mostré en el 2015 y no había FISA en el lago Yanquihue, al menos en los lugares donde yo muestré. ¿Ya? Y encontramos quilina, encontramos elovia, encontramos potamolitus, encontramos algunos bivalvos, incluso una biofalaria. Pero FISA no había, y la FISA cuando está es frecuente, o sea, tú la vas a encontrar cuando está. ¿Ya? Y en el 2017 ya estaba diseminada en 3 localidades, las mismas que yo mostré en el 2015. Así que... Claro. Alejandra dice exactamente, Gonzalo, con DIMO tampoco podemos referirnos a expansión porque pocas veces se cuenta con muestreos de larga data. Eutrofización y ventanas de invasión, dice Luciano. Y bueno, con respecto a lo mismo de que es difícil, ¿cierto?, identificar in situ esta especie, Marioli pregunta si pudieras compartirnos los caracteres claves de diferenciación básicos para identificar la especie a simple vista. Y si es de interés para investigación, indicarnos dónde avisar o enviar muestras, dónde podríamos colaborar en el caso de posible hallazgo o sospecha en terreno. Qué interesante. Y me gustan las interacciones entre investigadores, así que si podemos identificar cualquier cosa referente a caracoles, en sistemas de agua dulce, porque puede estar el Potamopyrgus, yo identifico una galva en el norte, hay unos Planorvis, el Trivolvis, que también es invasor, ya está en el norte, pero eso no lo he publicado aún, entonces se necesita más información, se necesitan más muestreos. Bueno, se me olvidó un poco lo que me estaba preguntando. Con respecto a los caracteres como visibles que nos ayudan a distinguir la especie. Sí, con DNA la va a identificar, con el citocromo oxidasa lo puede hacer, pero con caracteres morfológicos, la clave es la glándula prepucial. De hecho, están ahí en uno de los dibujos de mi presentación. Tanto en las fotos que yo saqué, como en el trabajo de Paraense y de Núñez. Aparece ahí. Es una glándula lenticular que está en la parte distal del sistema reproductor, en el prepucio. Y la pueden identificar o va a tener unas grandes posibilidades de que sea acuta. Vale. Muchas También gracias. puede ver la rádula, pero ahí necesita microscopio electrónico. Claro. Yo tengo acceso a microscopio electrónico, disculpa, así que
pueden enviarme muestras y podemos trabajar conjunto en la identificación de diferentes especies, no hay problema. Sería un agrado hacerlo. Súper, genial. Muchas gracias por tu respuesta, Gonzalo. Gracias por las preguntas también. Bueno, tenemos otras preguntas de Alejandra Ollanedel para Tamara. Tamara, ¿existen iniciativas de detección de dídimo en ríos de Isla Navarino o de otras especies invasoras acuáticas de pequeño tamaño? Sí, bueno, gracias por la pregunta. Como nosotros en el Parque Omora trabajamos en los ríos de la isla Navarino, la Reserva de Biosfera, siempre estamos atentas y atentos a la identificación de estas especies. Pero también Cernapesca y Subpesca tienen formas de prevención de la llegada del dídimo, por ejemplo, por la llegada de los yates, para limpieza de botas, ese tipo de cosas, o hay avisos en el aeropuerto para prevenir el ingreso de dídimo a la isla. Igual es probable, es difícil, no hay dídimo ahora, pero sí está en Tierra del Fuego, en ríos cercanos que están al otro lado del canal Beagle, entonces claro, es un riesgo, es un alto riesgo hoy día el ingreso de dídimo, pero no lo hemos detectado. Claro. Vale, muchísimas gracias por tu respuesta. También tenemos algunas preguntas para Carla Olmo, si estás ahí. Mira, preguntan, en base a la prospección de lagunas temporales, ¿has podido identificar alguna tendencia o patrón de diversidad de especie exótica invasora que estén mayormente representados a nivel de grupos? Pues hasta el momento de todos los grupos analizados solo se han mirado el zooplancton, y en el zooplancton la verdad es que como hay muy pocos datos previos, hasta el momento solo puedo hablar de la Daphne magna, pero tampoco conozco el nivel de expansión que tiene el cladócero. Tiene mucho potencial invasor, desde luego. Y estamos esperando con ansias los datos de macroinvertebrados porque posiblemente ahí salgan más patrones. Lo que sí, mayor invasión en las charcas de mayor hidroperiodo. Eso sí, sin duda, sí es un patrón a seguir. Por ejemplo, la Zola y la Lemna solo salió en una cada una y eran de hidroperiodo semipermanente. Y ya la Ludwigia sí que salió en charcas de un hidroperiodo también largo, pero más estacional. Sí, ese es otro patrón que se puede observar. También estamos pendientes del fitoplancton, de analizarlo y bueno, ahí iremos viendo. Vale. Muchas gracias, Carla. También te tenemos otra pregunta de parte de Caterina. Dice, bella Carla, de los sistemas hidrológicos, ¿existe algún aspecto en la clasificación de charcas en base a su tamaño mínimo? Además de la frecuencia de inundación, por ejemplo, en Chile los mallines se podrían considerar dentro de estas charcas. A ver, la clasificación de charca, ya como he dicho, es, bueno, charca, aparte de las temporales, charca sería como el tamaño, básicamente, hasta 10 hectáreas y hasta 8 metros de profundidad. Luego las temporales no llegan generalmente a esa profundidad, no suelen pasar del 1,5 metros, 2 metros, pero es el tamaño al final el que determina. Los mallines no tengo el placer de conocerlo, he buscado así un poco, y sí que es un humedal que configurado por diferentes charcas que encajaría dentro de lo que es la definición de charca y que seguramente en años de mucha lluvia lleguen a conectarse, ¿no? Entonces sí, claro. Sí, la definición de charca. Claro, muchas gracias Carla por estar ahí, por responder a las preguntas. Tengo de parte de Caterina nuevamente una pregunta para Daniel y una para Gonzalo. Para Daniel, agradeciendo tu presentación nuevamente, ¿cómo ves las barreras que tenemos entre Chile y Argentina que sigan posibilitando que esta especie no llegue a Chile? ¿Qué efecto tiene el chaetogaster? Bueno, respecto de las barreras, sí, posiblemente la cordillera sí sea una barrera, pero la entrada principalmente del mejillón dorado, tanto en Argentina como en Brasil, en Japón, fue a través del agua de lastre de los buques de ultramar. Existe lo que se llama la Organización Marítima Internacional, la OMI, que regula cómo se tienen que hacer estos cambios de agua de lastre.
digamos, Chile, obviamente, como cualquier país importante de América, recibe una gran cantidad de buques de ultramar que hacen intercambios comerciales. El problema es la regulación de este agua de lastre, que si vienen de Brasil, de Japón, de Argentina, de China o de cualquier país, ¿no es cierto?, del sudeste asiático, es altamente probable que tengan, ¿no es cierto?, larvas de limnoperla. No me quiero extender mucho, nosotros trabajamos bastante con Prefectura Naval Argentina para hacer recursos de cómo manejar el agua de lastre, ¿no es cierto?, y qué medidas tenían que implementar como para minimizar el impacto de invasiones. El problema de la regulación de la OMI es que obliga, ¿no es cierto?, el intercambio de agua de lastre cuando un buque viene, ¿no es cierto?, de otras latitudes, pero lo exceptúa de este cambio de agua de lastre si existe tormenta en su trayecto. O sea que aquellos buques que transitan, ¿no es cierto?, el océano, y en el medio del océano hay algún tipo de tormentas, están exentos de intercambiar este agua de lastre, y por ende el agua de lastre llega al puerto de destino para hacer carga o descarga, y lo que hace es eliminar ese agua con todos los propágulos de todas las especies invasoras. El efecto antrópico, la globalización económica, ha generado la mayor cantidad de globalización, digamos, de la fauna, ¿no es cierto? O sea, como yo les digo, ya, si para nosotros ya casi un no lugar, por ejemplo, en todos los países tenemos grandes tiendas que se parecen en todo el mundo, la globalización económica, lamentablemente, como un efecto indeseable, está de alguna manera globalizando la fauna a nivel mundial. Y es muy difícil controlarla. Muchas gracias, Daniel, nuevamente por responder. Y para Gonzalo, también pregunta si Stratogaster también se encuentra en Diplodón y qué efecto tiene en FISA. Interesante. Yo he trabajado con Diplodon y no he encontrado el Stratogaster, ¿ya? Pero es posible porque igual está en otra especie, ¿ya? Y está en otro invertebrado incluso. La pregunta, ¿qué es lo que hace el Stratogaster? Es una pregunta histórica, ¿ya? Porque se ha dicho que es un ectoparásito cuando está en la cavidad del manto, y sería un comensal, porque le comería algunos parásitos más pequeños, ¿ya?, que afectarían a la FISA eventualmente, pero también se han descrito Stratogaster en la cavidad renal, y ahí se ha tratado como endoparásito. De hecho, se crearon dos subespecies, una para el ectoparásito y otra para el endoparásito. Pero hace un par de años creo, o quizá 3, se hizo un estudio genético y tanto los individuos del sistema renal como de la cavidad del manto son la misma especie, ¿ya? No habrían dos subespecies. Todavía sigue la incógnita en si es comensalismo o parasitismo, la relación entre la FISA y el Stratogaster, ¿ya? También quería recalcar algo, que la mayor parte, tengo dos papers que dicen que la mayor forma en que se ha transmitido la FISA es a través del comercio de plantas. Y con respecto a la presentación de Carla, yo he encontrado FISA acuta en lagunas temporales, por si acaso. Eso. Sí, No sé si respondí o me desvié mucho. Seguramente haya, te escribiré cuando lo analicemos, a ver si aparece. Sí, la vas a encontrar porque yo la encontraba ahí cuando suben los ríos y después bajan, quedan ahí en las lagunas. Sí, es muy posible. Gracias. Vale, gracias, muchas gracias a todos. Tenemos un par de comentarios antes de finalizar esta ronda. Tenemos de Alejandro Barrientos, nos dice que la pesca recreativa está regulada por la ley 20.256, que ahí se define la repoblación y siembra. La eventual siembra o redoblamiento se realiza con autorización de subpesca. Si tienen antecedentes de que se hayan realizado siembras sin autorización, favor les solicitamos hacer la respectiva denuncia en el Cernapesca. Muchas gracias.
Y también Marina de CONICET de Argentina nos comenta, buenas tardes, no es una pregunta, es un comentario que da pie a la charla de Anita sobre la importancia de los recursos cruzados y sistemas subsidiados, y más cuando tenemos impactos. Aunque cada vez damos más importancia a los aportes de tierra, agua y viceversa, es interesante también conocer cómo van afectando dichos cambios en forma de cascada, desde la química a la visión ecosistémica y de gestión. También lo interesante de un trabajo conjunto entre grupos que focalizan en terrestre con los demás acuáticos. Así que muchas gracias por esta charla y por el enfoque. Muchas gracias, Marina. Sí, sí. Yo también creo que es importante y que cada vez hay que darle más importancia a la conexión entre lo terrestre y lo acuático, sobre todo cuando el ecosistema circundante a los cauces de los ríos cambia tan dramáticamente, ¿no? Gracias, Marina. Muchas gracias. Bueno, se agradecen todas estas interacciones entre colegas, entre científicos, ¿cierto? Es muy enriquecedor para todos. Marioli, ¿tenías una pregunta además? Si estás por ahí, me dice, porque ya leí una tuya. Alejandra dice, la flora exótica ofrece hábitat para especies exóticas acuáticas. Exacto, es así. Exactamente. Bueno, si hay otro comentario, este es el momento. Ale dice también, Didimo se adhiere muy bien a raíces de sauce. Claro, ese es un problema que pueden tener, no sé si en Chile, pero en la Patagonia Argentina, la invasión del sauce es muy importante. Y bueno, nada, esto, ¿no? La importancia de la interrelación entre la ribera y el cauce. Gracias. Bueno, para Carla, Luciano Caputo pregunta nuevamente, en base a la prospección de lagunas temporales, ¿has podido identificar alguna tendencia o patrón de diversidad de especies exóticas invasoras que estén, no, esta ya la leímos, Sí. que estén mayormente representadas a nivel de grupos? Sí, está repetida. No importa. Bueno, entonces no tenemos más preguntas al parecer. Ya. Creo que esta fue respondida por Tamara. ¿Qué diferencias en composición y diversidad de especies se asocian a la presencia versus ausencia de salmónido? No, creo que no la respondí, Ya. lo mencioné en la presentación, a lo mejor muy general, pero Ya. las diferencias en composición y diversidad se asocian, por ejemplo, a especies que viven, bueno, en los ríos que estudiamos, el hábitat es rocoso, y muchas especies habitan obviamente en el vento sobre las rocas, y las especies que son más visibles son las que son más depredadas. Entonces, existe diferencia en ese tipo de comunidad, de especies, digamos. Las especies que son más visibles, más abundantes, aparecen con mayor abundancia en los estómagos de los peces. Y sí, se podría asociar también a variables físico-químicas, pero algo súper interesante es que como son gradientes altitudinales extremos y cortos, hay diferencia de altitud, pero no en las variables físico-químicas, porque, por ejemplo, un sitio con peces está a 100 metros y el otro a 200 metros, pero son muy cercanos entre sí. Entonces, cuando comparamos las variables físico-químicas, no encontramos que hay diferencias significativas o que sean variables importantes para estructurar a las comunidades de macroinvertebrados. Entonces, cuando hacemos los análisis por factores, vemos que los factores que tienen la influencia en la estructuración de las comunidades es la presencia de peces, y cuando son salmónidos o nativas, o cuando no hay peces, ahí es donde vemos la diferencia en la estructura de comunidades principalmente. Claro. Bueno, vamos dando por finalizada esta ronda de preguntas y también el módulo 4, ¿cierto?
de distribución y ecología de especies invasoras emergentes en sistemas acuáticos de Sudamérica. Muchísimas gracias a todos y todas los expositores que se presentaron hoy día, y también agradecemos mucho a los participantes, a los oyentes, a los que realizaron preguntas, y agradecemos todas las interacciones que se dieron, que hacen que sea más enriquecedora y amena para todos esta jornada, ¿cierto? Bueno, vamos nosotros a finalizar y dar una pausa, la pausa respectiva para el almuerzo. Terminamos acá y nos volvemos a encontrar nuevamente a las 3 de la tarde en la continuación del módulo 4, donde tenemos varios expositores más, muy interesantes, con muy interesantes charlas. Así que nos vemos nuevamente a las 3, todos los que puedan asistir. Muchas gracias y están todos invitados a quedarse en nuestra transmisión. Gracias, chao. Muchas gracias Chao, a chao, todos. gracias a todos. Chao, chao, nos vemos la tarde.